¿Cuántas veces en nuestra vida se nos ha enseñado a ocultar nuestros sentimientos o nuestras emociones? Y esto es algo que se viene presentando desde que estábamos chiquitos, porque nos familiarizamos con frases como no llores, sé valiente o no es para tanto, como estás sobreexagerando. O si haces esto, te vas a quedar solo, te vas a quedar sola. Y es, y es que, ¿quién diría que estas frases más adelante se convertirían en lo que conocemos como un bloqueo emocional? Y más adelante se nos dificultaría poner límites o simplemente comunicar nuestras emociones o nuestros sentimientos cuando algo no está bien o cuando algo nos incomoda. Porque, claro, se nos ha hecho entender que primero van los demás y luego vas tú. Porque realmente, si te enfocas en tu salud mental, te van a ver como una persona egoísta. Y es algo muy triste porque genuinamente la salud mental importa y no te hace egoísta el simplemente hecho de pensar en ti y en tus emociones. Entonces es algo que me gustaría decirlo y hablar aquí en este video el día de hoy. Te doy la bienvenida. Mi nombre es Annie y vamos a estar jugando este modpack que es bastante conocido y se llama Integrated MC. Es bastante extensivo y genuinamente creo que da la vibra para hablar de temas de la vida, tales como las emociones o de las cosas que pasan en la vida, el trabajo, las preocupaciones, los amigos. Y genuinamente te doy la bienvenida por si quieres que alguien hable de la vida. Y si eres alguien que le gusta escuchar y también que le gusta mucho ver los juegos, te invito a mi canal. Genuinamente busco ayudar a las personas a que no se sientan tan solas en este mundo y más que todo a priorizar la salud mental. Porque aunque no soy psicóloga, te puedo decir que la terapia me ha cambiado mucho la vida. Así que sin más charla, voy a proseguir con el video. Cuando hablamos de salud mental y de priorizarnos siempre a nosotros mismos, no estoy queriendo decir que seas egoísta o que, no sé, que seas envidioso o que seas indiferente con los demás. Con esto que quiero llegar es que tomes tu salud mental mucho más en serio y que priorices tu salud mental, que no pongas las opiniones o que simplemente alguien decida cómo te debes sentir el día de hoy o cómo debes actuar frente a las cosas de la vida. Simplemente dejar que tú sientas como persona y que esos sentimientos y que esas emociones no te las invaliden, porque al fin y al cabo eres un humano, ¿me entiendes? Entonces no te hace menos sentir. Y es que muchas veces nos enseñaron a que tenemos que responder que estamos bien, incluso cuando no es verdad, cuando no nos sentimos bien. Y aquí es la pregunta que yo le hago a todo el mundo y es, ¿realmente estás bien? ¿O simplemente respondes de esta manera porque estás acostumbrado o estás acostumbrada a responder lo mismo una y otra vez? Y aquí es donde viene algo muy importante y me tomó mucho tiempo descubrirlo. Me tomó muchos años de mi vida descubrir que genuinamente el hecho de no tengo que estar bien todo el tiempo, de por qué tengo que pretender que estoy feliz cuando realmente no lo estoy. Y es que te quiero decir que está bien no sentirse bien todo el tiempo. Está bien mostrar tus emociones. Está bien sentir. Y con esto me refiero a que mostrar tus emociones no te hace débil
te hace humano y eso simplemente te diferencia al resto de los demás. Y es que muchas veces muchas personas no validan nuestras emociones porque simplemente dicen que así has estado toda la vida, esa es tu personalidad. Realmente creo que estás sobreexagerando un poco porque realmente no son empáticos y no tratan de entender qué es lo que está pasando en mi mente o qué es lo que está pasando en la mente de alguien más, y por eso muchas personas invalidan los sentimientos o las emociones de alguien cuando realmente no debería ser así. Debería ser completamente empático y tratar de entender a la otra persona, tratar de entender por qué la persona se comunica de esta manera o simplemente se comporta de esta manera, más allá de criticarla o más allá de simplemente juzgarla. Hay que simplemente entenderla. Y es que muchas personas no entienden que al no validar las emociones de alguien más, estamos siendo crueles no solo con la persona que ves al frente, sino también al niño que fue traumatizado en los primeros años de infancia. Y es que muchas veces es muy común ver a las personas cuando crecen que todos los traumas que tienen en estos momentos o la mayoría de su comportamiento o las primeras reacciones que tienen frente a la vida simplemente se basan en los primeros años de vida. Si fueron traumáticos, si fueron completamente amorosos o simplemente si no recibieron lo suficientemente amor, van a reaccionar de una manera muy distinta cuando estas personas crezcan. Y es que aquí es donde recalco la importancia de lo que es la salud mental, de no tomarla por alto, porque todos dicen, es que no es para tanto, yo puedo, yo puedo con todo, yo puedo, probablemente sí puedas con todo, pero créeme que una ayuda profesional te, te sirve mucho. Porque realmente ellos entienden, los psicólogos o los psiquiatras entienden mucho mejor la mente, y entiendo el hecho de que no quieras ir por los prejuicios que te ha puesto la gente, porque simplemente piensas que si vas a ir allá la gente te va a mirar como una persona que está loco o como una persona que está loca. Pero déjame decirte que realmente son estereotipos que se han puesto y realmente no te hace menos persona, no te hace más débil el hecho de buscar ayuda. Por el contrario, te ayuda a identificar los traumas que tienes, te ayuda a identificar en general lo que te falta mejorar en la vida para sentirte mucho mejor contigo mismo. Entonces, déjame decirte que este es un consejo de mí para ti. Y me gustaría simplemente decirte que no está mal ir a terapia. No importa que si tu género, que si tu sexualidad, que tu edad, vales la pena. Y vale la pena que vayas a un psicólogo a que trate tus traumas. Y yo sé que eso es muy complicado para muchas personas, porque hay simplemente personas que no tienen acceso a un psicólogo porque simplemente no tienen los recursos para eso. Y, y es muy triste porque genuinamente es una ayuda que todos en la vida deberíamos tener, porque hasta el psicólogo necesita otro psicólogo, porque todos somos humanos y todos tenemos que lidiar con emociones, tenemos que lidiar con el mundo que muchas veces no es gentil con nosotros. Así que es una invitación para que todas las personas que tienen miedo a iniciar terapia lo hagan, porque es una opción que no muchos toman por miedo y se entiende completamente, pero puedes sentirte solo, puedes sentirte sola, insuficiente, inútil, pero siempre la mejor opción va a ser, aunque no es muy cómoda, va a ser siempre la terapia. Recalco la importancia de esto porque se han perdido muchas vidas por esto mismo, porque la gente piensa que las enfermedades mentales no son de verdad, porque la gente piensa que eso no existe, que eso es un invento para
de las personas débiles, entre muchas comillas, que se inventaron simplemente para quejarse de la vida. O es como muchas personas lo ven de esa manera. Pero déjame decirte que no pienso de esa manera y que las enfermedades mentales sí existen y que se ha comprobado científicamente que hay personas que padecen enfermedades mentales tan graves hasta el punto de que pueden llegar a acabar con su existencia, básicamente. Así que, por favor, ten en cuenta este video, míralo las veces que lo necesites y recuerda que si te sientes solo o que si te sientes sola, la parte de los comentarios va a estar libre de cualquier juzgamiento. Te digo que tu salud, vuelvo y repito, y perdón si soy muy insistente con el tema, que tu salud impacta varios campos de la vida. Puede ser la salud mental o la salud física. Y es que afecta tanto como la vida cotidiana, como la perspectiva que tienes del mundo, como tu rendimiento en las actividades diarias, como lo son las relaciones contigo mismo y las relaciones con los demás, y también nuestro estado de ánimo. Por más que tengas miedo a la incertidumbre, busca ayuda. No te hace menos, no te hace una persona loca. Te hace una persona valiente por querer enfrentarse a lo que es la incomodidad de tener que lidiar contigo mismo y tratar de superar todos los traumas que te han acompañado en la vida, que simplemente te han roto el corazón o que te han partido en pedacitos, y junto con un profesional va a ser mucho más fácil poder recoger todos esos pedacitos y ponerlos en lugar. Claro que sí, obviamente necesitas la disposición y genuinamente te mando un abrazo si estás pasando por una situación bastante complicada. Déjame decirte que no estás solo y que genuinamente busca ayuda si la necesitas. Con este video te doy la bienvenida al canal y espero que te gusten mis videos y que te sirvan de algo en la vida. Así que nada, muchas gracias por escucharme hasta el final y les deseo un hermoso día.